Fue el último proyecto de la obra de Octavio Paz que Marilló Paz revisó y autorizó en vida. Este es un proyecto que nace de una conversación con ella y lamentablemente no pudo verlo publicado, aunque todavía alcanzó a revisar pruebas y galeras. En segundo lugar, porque es un libro nuevo de Octavio Paz. Es un libro que presenta a un Octavio Paz que no conocíamos. Todos sabemos lo que Octavio Paz hizo en torno al 68, lo que significó para su vida de escritor y de figura pública. Basta decir que es el único del gobierno de Díaz Ordaz, del gobierno mexicano, del Estado mexicano, que renunció a su cargo en protesta por la matanza del 68. Hoy que todos se suman con entusiasmo a las efemérides del 68, es bueno recordar que muchos de ellos estaban en el gobierno de Díaz Ordaz y tuvieron que aplaudir o callar, o decidieron aplaudir y callar, ¿no? Y Octavio Paz es el único que decidió dar un paso al frente y decir no y renunciar. Y este libro presenta textos muy conocidos de Octavio Paz en torno al 68, pero también una antología de cartas privadas que no se conocían. Entonces me parece que es una aportación objetiva al conocimiento de nuestro más grande poeta. Y en tercer lugar, porque el trabajo de cuidado que hay en este libro es realmente espectacular. Ángel Gilberto Adame, el autor de una biografía del Paz temprano, El misterio de una vocación, y que se ha vuelto uno de los investigadores más acuciosos y precisos de la literatura mexicana, en una vocación tardía pero muy sólida, y alguien que descubre en archivos y en bibliotecas lo que mucha gente no ha encontrado en años de estudios. Nos presenta un trabajo con un nivel de rigor realmente asombroso. Cualquier joven que hoy lea este libro tiene, a través de las notas y de la información que acompaña la explicación de las cartas y de los textos, un panorama absolutamente completo y detallado. Entonces me parece que también en ese sentido cumple un papel muy importante este libro. Y hay una razón secreta también muy importante, y es que quien nos ayudó desde el principio a concebir el proyecto, a diseñarlo en sus aspectos más prácticos y filológicos al mismo tiempo, fue el doctor Guillermo Sheridan, que está aquí presente con nosotros. Yo creo que Guillermo es probablemente el estudioso de la literatura mexicana del siglo XX, en particular de la poesía, más importante. Ha escrito algunos libros de verdad significativos para la historia de nuestra literatura. Pienso en la biografía de Ramón López Velarde, sin ir más lejos, o su libro sobre los contemporáneos ayer, o su libro sobre la disputa nacionalista, y podría seguir porque nos ha dado muchos trabajos a la vez académicos, pero también con una prosa que los vuelve para un público muy amplio, ¿no? Y es también probablemente una de las personas que mejor conoce a Octavio Paz, en un proyecto de biografía que ya lleva 3 volúmenes realmente espectaculares. Entonces Guillermo no podía, en cierto sentido, participar abiertamente del libro por historias que no vienen al caso aquí, pero que su presencia fue una especie de numen tutelar que acompañó todo el proyecto, y que cualquiera que lo lea con cuidado sabe que estaba también ahí presente, ¿no? Entonces, la verdad, para Taurus, para la editora Fernanda Álvarez, que llevó el proyecto, y para mí como el director editorial de Penguin Random House, es uno de esos libros que te da un orgullo muy especial poder haberlo hecho, poderlo haber llevado a cabo, poderlo presentar en estos momentos en México, con las reflexiones de Octavio Paz, que son tan absolutamente vigentes para lo que estamos viviendo hoy, además. Así que esos milagros, esos regalos que te da la vida.
Yo como editor, cuando me toca moderar una mesa, nunca hablo. Y le doy la palabra a nuestros invitados, pero me parecía importante contarles a ustedes en este espacio, además, lo que para nosotros, desde Taurus, desde Penguin Random House, ha significado poder hacer este proyecto y poderlo llevar a cabo. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Jesús Silva Gerson Márquez, al que no voy a presentar, pero sí quiero decir de él que todos los lunes en Reforma lo leemos, y los jueves también en su columna de crítica cultural, que son todos los lunes, porque es de estos intelectuales mexicanos que nos ayudan a pensar nuestra realidad. Para mí es una lectura obligada su columna de los lunes, porque digo, acá esto no lo había visto así, esto no lo había entendido, esto tiene otro enfoque, ¿no? Y conseguir eso en un mundo en donde todo el mundo opina a todas horas, en todas las dimensiones posibles, habla de la inteligencia analítica de Jesús. Chucho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Ricardo, gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de celebrar con ustedes la aparición de este libro que entiendo muy bien lo que dice Ricardo, que es un libro del cual se puede sentir muy orgullosa la editorial. Creo que es un libro que recoge una inteligencia en activo, un hombre que está pensando en momentos de gran tensión y de gran incertidumbre, y sobre todo que está atreviéndose a repensar lo que había pensado. Creo que una de las grandes maravillas que encierran las cartas es que precisamente estamos viendo cómo se transforma el pensamiento de un hombre ante el estímulo de las circunstancias. Creo que hay, yo diría que si bien el libro tiene pues varios componentes que hacen muy rico el libro, las cartas, pedazos, fragmentos de ensayos, entrevistas, todos alrededor del año de 1968. Creo que el gran aporte del volumen son desde luego las cartas, que conocíamos apenas algunas, pero no toda esta serie de cartas que dirige Octavio Paz a sus amigos, a sus colegas, a sus superiores en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y creo que lo que vemos en estas cartas no solamente son los distintos tonos de la comunicación, sino también distintos remitentes. Hay varios escritores de estas cartas. En primer lugar, a mí me llama mucho la atención y me parece muy admirable el acercarse al trabajo del diplomático. Las cartas que dirige Octavio Paz al secretario Camilo Flores me parecen ejemplares en el sentido de ser auténticamente los ojos y la inteligencia de México en la India, pero no solamente en la India, sino afuera del país, tratando de darle luces al gobierno de México de lo que está sucediendo en este año en donde todo se está transformando. Hay una carta del 6 de septiembre del 68 y es, pues la verdad es que es muy llamativo el hecho de que estamos a menos de un mes de que suceda el 2 de octubre en México, y es Octavio Paz el que se dirige al secretario de Relaciones Exteriores advirtiendo que hay en todo el mundo una serie de conmociones estudiantiles, de rebelión popular, porque están transformándose las cosas aceleradamente. Y no solamente es el observador que detecta estos cauces comunes en el mundo de la rebeldía, sino también es el diplomático que en algo que él entiende como un atrevimiento, como una especie de osadía que rompe tal vez los pudores profesionales del diplomático, se atreve a
advertirle al gobierno mexicano que debería dialogar, que debería ejercer la autocrítica. Y esta es el sentido de aquella carta, en donde lo que dice con gran admiración a la habilidad política de Indira Gandhi es que frente a los disturbios por distintas causas en su país, tuvo la capacidad de pues establecer, de entablar un diálogo con los estudiantes, de hacer una autocrítica de la política educativa que estaba en pie en la India, y que de esa manera logró restablecer el orden, dice Octavio Paz, y quitarle municiones a los extremistas, a los que ven muy claramente como la amenaza de esto que empieza a ser para él la posibilidad de la reforma. Este observador de la circunstancia desde la Embajada de México en la India es un diplomático que al mismo tiempo está entendiendo qué es lo que necesita la política. Y no es que Octavio Paz tenga una receta de reforma económica, ni un trazo muy coherente de cuáles deban ser las transformaciones en la política pública, pero sí tiene muy claro que la política necesita juntar dos cosas que parecen casi contradictorias, pero que son necesarias la una para la otra, que es por una parte el aplomo del realista y por el otro lado el vuelo de la imaginación. Necesitamos nosotros reconciliar esta prudencia realista, pero darnos cuenta que las soluciones anteriores a la política tradicional, cotidiana, no sirven, porque este es un mundo radicalmente nuevo. Necesitamos encontrar realismo e imaginación. Y advierte, le llega a advertir a Carrillo Flores que si el gobierno mexicano no es capaz de reformarse, de ofrecer un cambio político que oxigene la vida pública del país, la próxima década de México, dice Octavio Paz, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la próxima década de México será violenta. Hay otro escritor que a mí me llama mucho la atención descubrir en su intercambio, sobre todo creo con Carlos Fuentes, que es un marxista heterodoxo, que ante lo que descubre él con enorme emoción, yendo al centro de Delhi por los periódicos que no llegan, hay problemas de distribución complicadísimos, no tiene forma de enterarse con la velocidad que a él le urge, pero él va juntando las piezas, ve lo que está sucediendo en las calles de París, y lo que vemos, lo que leemos en estas cartas, es la emoción de un hombre maduro que regresa de alguna manera a las ilusiones del joven marxista que fue, y piensa que de alguna manera la profecía se está cumpliendo, que está dando los primeros pasos la última revolución de la humanidad, que está ante nosotros el escenario de que aquello que había imaginado Marx, la revolución en los países desarrollados, no en esa, pues digamos, desviación de la profecía que fue la Revolución Soviética, sino en el corazón industrial de Europa, está realizándose la revolución. Es desde luego
una visión marxista, pero de un marxismo heterodoxo, que se da cuenta que puede haber no tanto una clase obrera que sea la portadora del futuro, sino pues que pueda ser la juventud, los estudiantes, los que lleguen a esta conciliación de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad, por lo que está sucediendo con los estudiantes franceses. Pero lo que creo que es fascinante es que es justamente en 1968, es justamente a partir de lo que sucede en París, pero de lo que empieza a suceder en las calles de la Ciudad de México, que este poeta romántico, que este hombre enamorado de la idea de la revolución, se percata que los estudiantes mexicanos pueden tener un ideal que no es utópico, pero que es el más digno, el que es el más humano, y que es en el fondo el que es más compatible con su visión del hombre, con la visión de la historia y de la política. Y lo que encuentra no es una utopía, sino que encuentra una petición de reforma. Y surge ahí una palabra que tiene un contenido para él en ese momento seguramente muy distinta de la que podría tener para nosotros hoy, que es la palabra democracia. Creo que vemos en 1968 la manera en que Octavio Paz abandona la ilusión de la revolución y adopta como proyecto digno de la política la idea democrática. Y la idea democrática es fundamentalmente la idea de la conversación pública, la idea del diálogo, la idea de la tolerancia, desde luego la apertura a la diversidad, al pluralismo, la superación de este molde autoritario de un solo partido político, aunque no tenga en el centro la misión de establecer una ruta estrictamente electoral. No es la democracia representada en el voto, sino la democracia representada en la tolerancia, en el pluralismo, en el diálogo. Y creo que también lo que se encuentra en estas cartas, además de este diplomático, este pensador político que logra hacer la autocrítica de sus primeras fantasías, está sobre todo, y por supuesto, el poeta que no puede más que leer poéticamente lo que está viendo en los periódicos, que está escuchando en las transmisiones de la BBC, que es la idea de que esta rebeldía estudiantil es una especie de es el renacimiento, es el regreso, dice él, de los videntes poéticos. Más allá de que esté la visión de la historia de Marx, en realidad está la tradición, dice él, de Blake, de Rimbaud, que es la tradición que va del romanticismo alemán e inglés al surrealismo. Y lo que le dice a Charles Tomlinson, su amigo poeta inglés, es con enorme emoción la idea, la estampa de lo que está sucediendo en 1968 es que la poesía está entrando en acción, que la poesía deja las letras y se convierte en la historia misma. Pues creo que esta es en estos elementos encuentro yo la gran riqueza de estas cartas, la de un hombre que reivindica
pues la dignidad del servicio público, esta necesidad de combinar la conciencia cívica con la responsabilidad de Estado, el pensador político que no deja de interrogarse a sí mismo y de cuestionar lo que empieza a convertirse en un prejuicio, y la de un poeta que no puede más que ver el mundo que como una imagen, como una posibilidad de reconciliar los contrarios, que sería para Octavio Paz la idea misma de la poesía. Entonces, celebro muchísimo la publicación del libro, agradezco muchísimo que se haya podido compilar esta antología, e invito a todos a disfrutar este libro realmente muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que volveremos a algunas de las cosas que marcas y que enseñan el libro del itinerario de Octavio Paz, porque dan para una muy sabrosa conversación. Pero antes me gustaría darle la palabra a nuestro compilador, a Ángel Gilberto Adán. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Jesús, Ricardo, queridos amigos que están por aquí. Es un honor. Cuando platicaba con María José sobre la idea de este libro, a principios de febrero de este año, María José, los que tuvimos la posibilidad de charlar con ella, no era una gente fácil, y me decía su inquietud o su desesperanza, porque sentía que los jóvenes no estaban leyendo a Octavio Paz y que quizá la autoridad cultural no le daba estaba permitiendo que ciertas interpretaciones de quién fue Octavio Paz estuvieran interponiendo en el camino de lo que decía sus textos y su obra. Particularmente este año para ella era importante, se cumplieron 20 años del fallecimiento del poeta y 50 años de Tlatelolco. En esta charla surgió la idea de compilar este trabajo. En principio solo hablábamos de cartas, ella insistió mucho en ensayos, están aquí. Ella insistió mucho que fuéramos hasta el 71, lo cual pues ya les decía, espérame, ya no está tiempo, que no está el tiempo encima, si no, danos chance tantito. En 2 años más celebramos los 50 años del halconazo, esperamos un poquito más, pero que si queremos que esto salga a la luz, danos un poquito de tiempo. Y además este trabajo, esta idea de compilar información, pues me llevó a mí a encontrar un Paz al que no le he prestado toda la atención de vida. Bien dice Ricardo que inicié mis andanzas en el tema Paz en una época que me apasiona muchísimo, porque son los 30, una etapa de definiciones. Ahí no se podía haber medias tintas, ahí sí había etiquetas muy claras, muy definidas. Más había quien se asumía en los 30 como fascista o nazista sin que necesariamente esos términos fueran peyorativos en el continente americano, porque no sabíamos qué estaba pasando en esencia en Europa. Hace unos 30 es un comunista abierto, entiende el comunismo abierto, pero siempre está de su parte la nota crítica, la nota discordante. No se afilia a la LEA, no se afilia a las famosas Juventudes Socialistas Unificadas, es decir, mantiene una actitud crítica. Y me encuentro este Paz de los 60, que también por ahí en las cartas le dice a José Luis Martínez, me siento que estoy regresando otra vez a los 30. Es decir, es un hombre de 50 años que se abre al amor. Encuentra el amor, el tránsito del amor de Paz fue muy complicado. En historias que se ha platicado muy bien Guillermo. Se encuentra el amor del 66, que se casa con María José Tramini, ahí en Nueva Delhi. Creo que se siente, da esa pequeña crisis
de los 50, se siente joven otra vez, no necesariamente que ande en fiestas, aunque hay tantos videos muy simpáticos con Cortázar en Delhi, se siente con una vitalidad, unas ganas de aportar, y es un Paz entonces que quizá me hace entender el nombre de una antología poética famosísima que se publicó un año antes del 68, que fue Poesía en Movimiento. Este Paz es un Paz de tránsito, de diálogo, de movimiento, de evolución. En 1960, él trabajando para el gobierno en un intercambio epistolar con Max Aub, Max Aub le está recriminando, diciéndole que no es posible ejercer la actitud crítica desde el gobierno. Paz había escrito El Cántaro Roto, un poema muy fuerte de crítica contra el gobierno, pero él piensa en el 60 que se puede ejercer la libertad y la crítica contra el gobierno desde el gobierno, y le dice a Max Aub lo siguiente, le leo tantitito, no me aburre. En lo que a mí me toca, en estas cosas más vale hablar a título personal, colaboro con el gobierno, en primer término, porque me parece que todos, con todos sus defectos, es el mejor que podemos tener, y porque, así sea con vacilaciones, continúa la política de la revolución, fundamentalmente en lo que se refiere a nuestra actitud internacional. Y yo presto mi colaboración en ese campo. Eso no me impide, cada vez que me ha parecido justo, publicar críticas contra él. Tú lo sabes mejor que nadie. Además, en casi todas mis obras hago juicios, nada benévolos o complacientes, sobre la situación social de México y sus clases dirigentes, sin excluir naturalmente a la casta política y bancaria. En La Estación Violenta, para hablar de mi último libro, hay más de una estrofa concreta y nada metafísica. Por favor, recuerda El Cántaro Roto, ese cacique de Zempoala. Que otro tanto ocurre con El Laberinto de la Soledad, parece necesario referir mis artículos, conferencias y declaraciones. Este Paz del 60, de inicios de los 60, está en París, en medio de una relación turbulenta, amorosa. En el 68, en una de las últimas cartas, dice que ya está harto, que no se puede ejercer la crítica desde el gobierno, que no está dispuesto ya a sacrificar su libertad de pensamiento por unos pocos pesos, porque no tengo muy claro cuánto ganaba y las estrecheces económicas que tenía, personales también. Me permito referir que aquí hay dos sobrinas de Octavio Paz que en ese tránsito he venido conociendo, y está hablando mucho de doña Pepa. El tema económico, el tema de sobrevivencia era complicado para Paz, no podía dejar de trabajar, quizá en las cartas más familiares lo dice, pero en el 68 su actitud de apertura al amor de todos, quizá la influencia de lo que pasó un año antes, 67, hay una entrevista muy simpática que no me deja mucho divulgar Guillermo, en la que incluso Paz habla de los Beatles, se lo dice a qué canciones le gustan, le lo dice a Elena Poniatowska. Es un Paz joven, y es un Paz que llega a la conclusión, tiene primero esperanza, que sus sueños de los 30 se pueden cumplir, y al final entiende que la labor que él pretende, su tránsito, su camino, está fuera del gobierno y está en la crítica, en la libertad crítica. Por último, para dejar aquí quizá más espacio al diálogo, yo quiero dejar dos cosas muy claras. Una, le agradezco a la editorial que convoque a este evento. Es un libro de Octavio Paz. Yo solo tuve el honor de poder charlar con María José y que me autorizara a meterle mano. Y dos, que en este tránsito y movimiento de Octavio Paz me ha permitido, además de conocer al poeta, tener el honor de estar aquí con Jesús Ibajer, su lectura indispensable y obligada los lunes. Quizá estar hablando, ojalá no, decíamos la metáfora hace unos minutos, ojalá no sea esta la última vez que se hable en el Fondo de Cultura Económica de Octavio Paz, en la librería Carmuto, y tiene el nombre de Octavio Paz. Y quiero dar también a Octavio Paz la oportunidad que me dio de conocer a Guillermo Sheridan, mi gran amigo y mentor. Muchas gracias. Dice Jesús algo que me interesó mucho, que es el tránsito de el Paz marxista heterodoxo que está leyendo la revuelta estudiantil en Francia bajo ese código. Digamos, por fin se cumple
el verdadero sueño de Marx, que es que triunfe la revolución en un país desarrollado y de ahí a toda Europa, a el paz que se convierte al tránsito democrático al entender el movimiento mexicano, ¿no? Y también lo veo, yo creo, es una observación que comparto, tiene que ver con que Francia, pese a todo, le quedaba lejos en algún sentido. Más allá de su mujer y su vida francesa, tenía una aproximación a las calles de Francia, además con mucha dificultad de acceso a la información, por supuesto. Se nos olvida el mundo sin internet, ¿no? Si los periódicos no llegaban, había una huelga de aviación, pese a ser el embajador, pasaba días enteros sin comunicado, salvo la radio fallida de onda corta donde escuchaba la BBC, ¿no? Y realmente no tenía forma de saber qué estaba pasando. El caso mexicano que lo entendía desde dentro y sabía que las categorías marxistas no cabían ahí con lo que estaba pasando, ¿no? Y me parece que eso es un tema, no sé, para Jesús o para Gilberto. Me gustaría incorporar a la conversación a Guillermo si quiere, porque realmente fue clave para el proyecto, ¿no? Y otra cosa que quizá podríamos comentar un poco es que el libro también, sin proponérselo, nos cuenta pasajes importantísimos de la vida privada de los poetas. Por fin se materializa el divorcio con Elena Garro, el accidente fatal en donde muere la hermana, la hermana, el marido y el sobrino de Marillo Paz, la única familia directa en vida en esos momentos. La carta abierta que publica su hija Elena Garro en el Universal pocos días, Elena Paz Garro después del 68, acusando a los intelectuales de haber llevado a los jóvenes a una carnicería, en cierto sentido a su propio padre, y es uno de los textos más complicados que se pueden leer en cualquier circunstancia. En fin, creo que ahí también, sin proponérselo y sin ser el objetivo del libro, algunas de las claves vitales de las más importantes, ¿no? Cerrar el ciclo de Garro, por decirlo de alguna forma. En fin, entonces no sé si alguno de los dos, quizá Gilberto, la parte privada que la ha estudiado tanto, Jesús, un poco más lo que decíamos del cambio entre el marxista heterodoxo y el demócrata. No sé, solo por abrir la conversación, y insisto, invitar a pasarle el micrófono a Guillermo y que nos diga algo, ¿no? Porque sí me parece muy importante para este libro. Creo que hay otra clave interesante, y la aporta el prólogo de Enrique Krause. También creo que este es un momento en el que Octavio Paz se lanza a una posición pública radicalmente distinta, en donde es, por la decisión de romper con el gobierno, se convierte en un líder moral, un líder que por lo tanto tiene autoridad, y hay una serie de expectativas sobre lo que haría este ensayista y poeta, que de pronto es el único que dice no. También hay una serie de textos aquí en las cartas de búsqueda, de formación de distintas agrupaciones intelectuales, pero también políticas, que expresen la diversidad, la disidencia política en el país. Y entonces yo creo que lo que dices en términos de la manera en que podría verse Francia y México para el poeta mexicano es fundamentalmente, creo, en términos de la responsabilidad en su país, que lo hace, creo, ser mucho menos susceptible a la divagación utópica, a la fantasía, creo, ¿no? Y curiosamente lo que lo hace, le da ese aplomo de realismo que le hace apostar a la reforma y abdicar de la
la ruptura y de la revolución, es un programa estudiantil que le parece sorprendentemente sensato, que le parece asequible, que le parece que está abriendo el puente para el gobierno para que cruce el camino de su propia salvación, inclusive, ¿no? Entonces creo que a partir de entonces los juicios políticos de Octavio Paz tendrán un sentido muy distinto en esta necesidad de filtrar la imaginación poética con la prudencia del realismo político, ¿no? Alberto, sí, yo ahí, cerrando, que yo veo en el tránsito de Paz, en estas cartas, el dejo del utopista, de lo que está viendo en el Mayo francés, que rápida la discusión, y dos, el que ve realidades posibles. Él suma a un marxismo una idea, libertad más la otredad, no es posible. Pero de inmediato, cuando está el análisis, es impresionante la claridad. No olvidemos que estos textos son cartas. Platicaba con alguna persona hace ratito, decir, oye, parecía que estábamos leyendo un ensayo. No olvidemos que él está redactando en función de lo que se está enterando, está aislado del mundo, ya lo conceptualizaste. Nada más, para que sea una idea, tenemos detectadas hasta el momento 204 cartas y sabemos que hay más solo en el 68 que escribió Paz, sabemos que hay más todavía. La capacidad de, con la poca información que tiene, escribir estos textos, que son verdaderos ensayos en muchas ocasiones, la capacidad de ir mutando sus opiniones en función de los acontecimientos y el vislumbre, el análisis que hace de México a partir de antes de la matanza del 2 de octubre, no voy a utilizar la palabra recetas, las señales, las interpretaciones se me hacen muy valiosas. Tú te decías que platicar un poco de la vida privada. Algo dije en el sentido de que el Paz del 66 y del 67 es un Paz renovado, es un hombre nuevo. El amor, el encontrar cierta esa búsqueda que empieza desde la desconocida, a la que viene a la Sheridan, después esta tormentosísima relación que tuvo con Elena Garro, lo que pasó con Bona de Pisis, y el encontrar esa tranquilidad con María José, creo que le pone en otro contexto al poeta. Por eso encontramos esa profundidad en estas cartas. Pero 68 es un año de mucho movimiento para Paz. Está harto ya de trabajar para el gobierno mexicano, lo viene diciendo desde antes. Está buscando su jubilación, le tiene 31 años trabajando en el gobierno. Empezó su alta de su cotización en el gobierno federal, empieza desde 1937, desde su romántica aventura como maestro rural allá en Yucatán, y pues está buscando, como dice también en las cartas, además de en el ínter de buscar su pensión que le corresponde por ley, está a ver si consigue un puesto en el Colegio de México o en la universidad, si le dan alguna plaza, si necesita trabajar, porque ya lo dije, su mamá vivió hasta 1980, fue la más longeva de todas las hermanas. Él se había divorciado de Elena Garro en 1959, pero para mí, y lo dije en el anterior libro, el verdadero pleito empieza a finales del 67, porque Elena Garro le inicia un pleito de nulidad, de divorcio fuertísimo. Ella estaba asesorada por abogados muy importantes de la época, que si ella hubiera ganado el pleito, hubiera resultado que Paz era bigamo, porque hubieran declarado la nulidad del divorcio. Lo comenta por ahí en las cartas su preocupación, porque dice: conozco a la justicia mexicana, en alguna carta le dice a Carlos Fuentes, y por ahí me pueden pegar. De ahí la entrada el pleito popular tremendo, se fue hasta la segunda instancia. No pasó así la historia le dio la razón a él, sí fue la razón jurídica. Dos, el accidente de la familia de María José es terrible. Paz nunca lo refirió mayor en vida. Tú no lo conocías hasta que salimos las cartas, yo lo estoy estudiando apenas. María José, solo con la época de Paz, le sobrevivía una hermana mayor que ella, Madeleine. Estaba casada
con un maestro, un director de una escuela en Córcega. Tenían un hijo de alrededor de 6 años y toman un vuelo que normalmente sería un México-Acapulco, para que me entiendan, Ajaccio-Niza, y a punto de aterrizar el avión, ¡pum!, explotó y se cayó. A la fecha, si ustedes buscan la tragedia de este vuelo de Ajaccio-Niza, no saben por qué se cayó, siguen ahí los familiares pidiendo explicaciones al gobierno francés, porque la teoría es que un misil se escapó a un buque de guerra y no quieren, o sea, a la fecha no saben por qué se murió. Por eso la explicación, cuando Paz renuncia, no solo a él, a María José y a la mamá de María José, que todavía vivía, les da pavor que se suba a un avión, y entonces tienen que salir de la India tomando un barco que rodea toda África hasta Barcelona. Se van cerca de mes y medio, se tarda en el tránsito. Sale Octavio Paz a mediados de octubre, sale por un barco y está a finales de noviembre que está llegando a Barcelona, donde lo reciben los amigos. Y además, eso que traté de explicarlo en el epílogo del libro, la reacción a su actitud hoy la podemos celebrar, pero si vemos a quien fue su jefe, José Gorostiza, declarando que Paz que se dedica a la poesía, no a la política, porque él no la entiende, a Roberto Blanco Moeno, burlándose de él en las páginas de Impacto, a Martín Luis Guzmán, haciendo loas a Díaz Ordaz, su valiente actitud. Pues quien me diga que Paz no tomó una decisión valiente y se arriesgó, a pesar de que ponía en riesgo muchas cosas y a pesar de las circunstancias personales que está viviendo, caramba, yo no sé qué entiende. Me cuesta mucho trabajo, para ya no decir más, hablar de izquierdas y derechas el día de hoy. Yo estoy convencido, quizás soy medio romántico con Daniel Bell, que esas distinciones tan tajantes entre izquierdas y derechas me parecen un poco ya superadas. Aquel que ojee este libro, lo revise y me diga que Paz es de derecha, bueno, entonces nunca entendió de qué se trataban esas divisiones que vienen desde los 30, o Marx, el pensamiento de Marx. Creo que el Paz que estamos leyendo es un Paz de pensamiento abiertamente de izquierda, con una componente de libertad, de crítica y de pensamiento de otredad, de visión hacia el otro. Así lo veo. Ahora, en esto que dices de las cartas, en términos de lo personal, es fascinante la intensidad emocional de ese año, porque creo que está la emoción de la historia, confesiones de que se siente terriblemente deprimido, la rabia, la indignación, la emoción, la ilusión de que las cosas pueden enderezarse correctamente, y todo eso está pues filtrado por esta vocación por entender, que yo creo que es quizá lo más admirable, ¿no? Este como deber, yo diría cívico, en el sentido de lo que plantea Hannah Arendt, el deber de comprender el mundo, y eso es lo que hace que existan ciudadanos. ¿Y qué otra cosa? Iba a decir otra cosa que no fue, ahorita debe de con mi gesto, pero escuchándote, Jesús, algo que es fascinante de un libro así es el vértigo del presente. Esa sensación de que todo va sucediendo mientras lo vas leyendo y comprendiendo, porque además están organizadas cronológicamente. Y también te aclara muchas cosas que una mala interpretación histórica puede distorsionar. Si tú puedes decir hoy Paz no renunció porque pidió en términos burocráticos su puesta en disposición, ¿no? Y de ahí puedes construir toda una entelequia que, si tú sabes el presente y lo vives ahí, es no solo falso, es un error de interpretación gigantesco. Lo que estás viendo, las críticas públicas por haber renunciado, la cargada gubernamental intentando humillar, los pequeños gestos de solidaridad de los poetas y de los amigos que son muy emocionantes, la recepción de la prensa internacional, la despedida que le hacen los artistas de Delhi, es decir, todos ponen en valor y entienden lo que ese gesto significa.
pero si tú no lo analizas desde este libro, que es un pedacito de presente traído hoy, de pasado visto desde el presente, podrías tener la opinión de que en realidad no renunció, y eso es una distorsión gigantesca. También en ese sentido el libro clarifica, ¿no? A mí algo que me gusta es, tuvo un gesto público, dijo no, renunció, pero también tuvo un gran gesto poético, que es el poema que manda a la Olimpiada Cultural, ¿no? Él había rechazado participar, le parecía un ejercicio un poco bajo y retórico escribir un poema sobre los Juegos Olímpicos, pese a que el cónclave de poetas que se reunía en México era muy valioso y el impulso creativo que había ahí era interesante. Lo que México estaba intentando demostrar de ser un país ya desarrollado y toda esa energía, a mí no me interesa. Y una vez que da la matanza, manda también su respuesta poética. Y creo que es uno de los poemas más emblemáticos de nuestras letras y probablemente más emocionantes, ¿no? No sé si lo tienes ahí, Jesús, si lo quieres leer. Sí, creo que lo detectaste de inmediato. ¿Qué es el poema? El título es México, Olimpiada de 1968. La limpidez, quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja, no es límpida, es una rabia amarilla y negra acumulación de bilis en español extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena la limpidez. Esto está firmado el 3 de octubre de 1968. Impresionante. O sea, supongo que horas después de haberse enterado de lo que pasó, ¿no? Probablemente corregido posteriormente, ¿no? Esta fecha no. Vamos a darle el micrófono a Guillermo, por fin, ¿no? Sobre este Buenas noches, perdón. Me refiero a que hay una historia curiosa que esclarecería a cualquier visitante a la Zona Paz, a la zonaoctaviopaz.com, la página de internet que hemos creado los amigos para discutir y para pensar estas cosas. Bueno, la correspondencia descubrió que el poema se escribió un mes antes de nosotros y no se refería a lo que ocurrió en la Olimpiada, sino a los tanques que estaban recorriendo el 2 de septiembre, no de octubre, sino de septiembre, las calles de Chicago, en Estados Unidos, y de Praga, Checoslovaquia. La carta a Dore Ashton y a Antje Junkers, su marido, que son los dedicatarios, en la que Paz hace esta digresión sobre que son los mismos tanques. Dice, es el mismo tanque el que está en las calles de Praga que el que está en las calles de Chicago. Y claro, un mes después o antes, las primeras fotos de los tanques recorriendo la Ciudad de México las recibe Paz a mediados de septiembre, y desde luego los tanques que recorrieron la Ciudad de México. Y entonces le escribe una de las cartas que están aquí recogidas a Carlos Fuentes, en las que ya dice, son los mismos tanques, Praga, Chicago y ahora México. Pero el poema lo escribe a raíz de eso, de esta interferencia de los ejércitos en las fantasías, o en los ideales, o en las luchas, porque en Chicago son fantasías, pero en París son luchas, y en México son ideales, de convertir los movimientos en algo trascendental, en algo que llegue al final. Y los tanques se van acumulando y van apareciendo en más y más ciudades, y en la misma medida el poema va creciendo. Pero claro, cuando se entera de lo ocurrido en Tlatelolco, varias horas después, porque además hay un cambio de horario de 12 horas y media, es una cosa bien curiosa, pero son 12 horas y media,
saca el poema que estaba madurando en un cajón y le agrega la estrofa sobre los empleados municipales que lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Es una historia curiosa la de ese poema. Y insisto, se puede leer la historia minuciosamente en la zona octaviopaz.com. Hay un que yo no conocía, que es una carta que manda Octavio Paz a los miembros de la generación de contaduría de la UNAM, que le invitan a ser su padrino, ¿no? Su padrino de generación. Él le emociona mucho este gesto y les escribe una carta. Y la carta tiene un párrafo final que a mí me parece que dibuja de cuerpo entero como la vocación vital de Octavio Paz, porque en el fondo les dice lo que piensa que los jóvenes deben ser o hacer con su vida. Y me parece que es muy emocionante leerlo también. No la cito entera, nada más este último párrafo. Dice: queridos amigos, ustedes se preparan ahora a dar sus primeros pasos en el mundo de los adultos, que es, como ustedes dicen en su carta, el mundo del compromiso. También es el mundo del combate y de la perseverancia. Deseo para ustedes, en lo profesional, éxito limpio y honrado. En lo personal, ventura. Y en lo moral, que no olviden ni traicionen nunca a su rostro de jóvenes, a su decisión apasionada y entusiasta y rigurosa de contribuir a la creación de un mundo a un tiempo libre y fraternal. Su amigo Octavio Paz. ¿Les parece que sigamos la conversación con una copita de vino? Muchas gracias a todos.